entregó a su Hijo, único Hijo, para salvación de cada uno de nosotros. Lo que hacemos nosotros al venir a la iglesia es mínimo. Es más, no es ni mínimo, repite conmigo, es una obra que parece trapo de inmundicia delante de Él. Nuestras acciones no reflejan realmente el agradecimiento que podemos tener con Dios. Las acciones fueron creadas de Dios y para Dios. Dice la palabra que toda buena obra y don perfecto proviene de lo alto. Entonces, todo lo que hacemos para Dios realmente no nos debería de generar una necesidad de satisfacción eterna, sino nos debe de generar una necesidad de obligación eterna, de querer hacer eso todos los días. Ese es un corazón agradecido. Decía alguien, cuando voy a la iglesia solamente a pedir, dejo de ser hijo y me vuelvo mendigo. A la iglesia venimos no solamente a pedir, venimos también a dar. El tiempo de alabanza es un tiempo de gratitud, es lo que tú le das a Dios. Hay gente que no le gusta el tiempo de alabanza, entonces llega a la prédica porque le gusta comer. Hay gente que no le gusta el tiempo de la alabanza y nada más quiere llegar a alimentarse. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón de agradecimiento a Dios? Nuestras acciones deben de reflejar la vida cristiana. Nuestras obras deben de reflejar a Cristo. Y todo lo que hacemos para Dios, dice la palabra, hacerlo bien. Entonces, este es un recordatorio para que en el tiempo de la alabanza puedas simplemente olvidar lo que hay a un lado, levantes tus manos y adores a Dios. Porque eso es tu ofrenda. Eso es lo que tú le das. No son los 20, 30, 50, 500 pesos que das en el alfolí. Dice la palabra que vosotros seáis un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. La palabra culto es eso: gratitud, entrega. Es el servicio. Y para Dios el mayor servicio, fíjense, todo el mundo dice, yo fui creado para hablar de las cosas de Dios. Yo fui creado, fuimos creados para alabanza y honra de Dios. Cuando el hombre fue creado para eso. Cuando Satanás fue creado para eso. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, hagámoslo con integridad, hagámoslo con júbilo, hagámoslo con gozo. Porque es para Dios. No, pero a la de 3 todos juntos. A ver, pongan atención y a la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Preparados para ser pagados. Fíjense que ayer estaba yo viendo y decía, Señor, yo tengo algo que quiero predicar, pero no sé. No estoy tan seguro, o sea, estoy como entre que sí, entre que no, Señor, y pues eso puede ser mi carne que quiera hablar de eso, pero no quiero hablar lo que mi carne quiera hablar, quiero hablar lo que tú quieres hablar. Entonces estaba yo, y de repente me topé con este pasaje de Mateo 18, un pasaje que ya he leído muchas veces, infinidad de veces, pero cuando el Señor nos dice que su palabra es viva y eficaz, se refiere a eso. Que tú puedes leer un pasaje 1,000,000 de veces y vas a seguir encontrando muchísimas cosas. La palabra es viva, la palabra se adapta a lo que tú necesitas escuchar día a día. Por eso dice la palabra, cuando nos manda el Señor escudriñando la palabra de Dios, porque parece que en ella hallaréis la vida eterna. Se refiere a eso. La vida eterna, ¿qué es? Ya lo sabemos. Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Cuando tú conoces a Dios, hay vida eterna en ti porque tú sabes a dónde vas. No puede haber una vida eterna si hay un desconocimiento de qué es la eternidad, de qué es la vida y de quién es Dios. Y necesitamos ir a la palabra para entonces estudiar lo que Dios habla acerca de Él. La palabra lo único que va a hacer en nosotros es el efecto de guiarnos. Y mientras nos va guiando va a ser toda la obra por la cual fue creada.
redarguirnos, instruirnos, sanarnos, transformarnos, ¿qué más? Adoptarnos, darnos identidad. Es una palabra. Y yo me niego a creer como hay cristianos que no les gusta leer su Biblia, que prefieren ver una serie en la televisión antes que sentarse, aunque sea media hora, a escudriñar su palabra. La pregunta es: ¿qué tan cristiano soy? Yo les decía hace rato al grupo de liderazgo, cuando estábamos en la clase de liderazgo, les decía, el líder de nuestros tiempos le tocó ser líder en la iglesia más complicada de toda la historia. Esta iglesia no quiere hacer nada. La iglesia de Laodicea es la iglesia más cómoda, la iglesia que piensa que no tiene necesidad ni carencia de nada. Es la iglesia que piensa que ya cumplió, que ya libró todas sus batallas, que ya salió victorioso y que lo que ven sus ojos es el reflejo de lo que hay dentro de él. La iglesia de Laodicea es la iglesia que piensa que la opulencia simboliza bendición, que la opulencia, que la estabilidad, que la comodidad representa bendición, representa crecimiento espiritual, representa todas esas cuestiones que pueden ser vinculadas con la gracia y el favor de Dios, pero realmente el Señor dice: estás desnuda, eres una ciega, eres una sorda, eres una desventurada. La iglesia que nos toca vivir en estos tiempos es una iglesia temeraria con Dios. No tiene temor para con Dios. No le importa realmente lo que Dios piense de ella. Es la iglesia que le importa qué es lo que la gente piensa de ella. Y fuimos creados para ir en contra del sistema. Y no para moldearnos a lo que la sociedad dice, sino lo que Dios dice. Tenemos que empezar a tomar decisiones en nuestra vida. Si yo quiero esto, pero Dios dice lo contrario, tengo que tomar una decisión en mi vida. Uno de los puntos que ocupa un líder para motivar a los demás, que veíamos hace rato en la clase, es que un líder pide respuestas específicas. Algo que yo comentaba es que la pastora me enseñó algo muy importante y me decía: si empezamos a moldearnos como cabeza de iglesia a lo que la gente quiere, a lo que la gente anhela recibir y a los tiempos que la gente le quiere entregar a Dios, vamos a fracasar. Necesitamos hacer que la iglesia se amolde a lo que Dios anhela de ella. Porque aquí no venimos a ser cristianos poquiteros. Hace su mano, ¿quién le gusta ser poquitero? ¿Saben qué es una persona poquitera? Se conforma con cualquier cosa, es indolente ante cualquier situación. Para él, si hace esto hoy, ya hizo eso todo un año y lo va a recordar todo el año. Es que yo el 11 de febrero fui a la iglesia y lavé el baño. Sí, pero estamos en el 2026. Sí, pero yo te estoy hablando de lo que hice en el 25. Y ese por lo menos hizo, porque hay cristianos que no hacen, porque no han entendido el sentido de que fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Si venimos a ser servidos, hermano, hemos fracasado en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hablar del perdón es hablar del servicio, es hablar de la entrega. Hablar del perdón es hablar de la necesidad que hay en mi vida y la responsabilidad que hay en mi vida para con los demás. Ahora tengo dos preguntas que quiero que te hagas para ti mismo. La primera es: ¿sé
Y la segunda es, ¿cómo sé que he perdonado? Pareciera la misma, pero no. Son como la niña del Chavo. Las aguas, ¿verdad? Son de limón, pero saben a uva. Pregúntale que tiene a su lado, ¿sabes perdonar? Y ahora pregúntale, ¿cómo sabes que perdonaste? O vamos a aplicar el dicho de antaño, ¿perdono? Eso sí se lo saben. No saben perdonar, pero saben que perdonan y nunca olvidan. Hay una situación intensa dentro del cuerpo de Cristo en estos temas. Hay tanto cristiano pensando que vive una vida conforme a Cristo, pero no han tenido un tiempo de perdón. Hay tanto cristiano sirviendo sin tener un corazón de perdón. No hay nada más peligroso que eso. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede ser ejemplo de otro ciego. Uno de los puntos de liderazgo es, debemos de predicar con el ejemplo. Mi testimonio personal hace la diferencia. Lo que me ven hacer a mí, lo van a repetir. La gente no quiere seguir programas, no quiere seguir planes, quiere seguir personas. ¿Estamos de acuerdo? La gente siempre, por naturaleza, va a poner sus ojos en alguien y va a intentar comportarse como esa persona se comporta. Ahora, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso viene dentro de un plan que Dios estipuló en nosotros. Porque Él dijo, sed imitadores de mí. El Espíritu Santo se lo revela al apóstol Pablo y le dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Necesitamos aprender a imitar los buenos ejemplos, pero repite conmigo, no es lo que yo imite, es lo que quiero que imiten de mí. Y yo les decía una cosa muy importante: si mi convicción y mi vida de fe se basa en lo que otras personas me han contado y no en mis propias experiencias, tengo que empezar a replantear mi vida. Si mi vida se basa en los testimonios de otras personas y no en mis propios testimonios, tengo que empezar a darme cuenta con qué fe estoy viviendo. Tengo que empezar a darme cuenta con qué corazón estoy sirviendo, con qué corazón estoy perdonando. Porque no es lo que vamos a imitar de otras personas, es lo que vamos a imitar de Cristo. Y Mateo, vamos rápidamente al 18, 21. Se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí o que me ofende? 7 veces, pregunta Pedro. Pedro es una persona instintiva. Pedro era primero de aventar la piedra y luego preguntar quién fue, ¿verdad? Pedro primero cortaba orejas y luego se da cuenta si arrestaban o no a Jesús. Entonces, obviamente Pedro no quería perdonar tantas veces. Él pone un límite, dice: si en la semana tiene 7 días, yo perdono 7. Y Jesús le responde: no 7, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se compara a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda en su totalidad. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un
compañero, también siervo suyo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó aquel hombre. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso, dice Jesús, es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Perdón obras para que nadie se gloríe, porque por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. También entendemos que la salvación está condicionada a ciertas situaciones. El Padre Nuestro es la oración modelo que Jesús oró para que sepamos guiarnos al orar. No es para que la repitas todos los días como una penitencia por tus pecados. El Padre Nuestro tiene dentro de ella elementos elementales para poder hablar a Dios directamente, valga la redundancia. Pero un apartado del Padre Nuestro dice: perdónanos. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra parte de la Escritura dice: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una predicación constantemente predicada, basándonos solamente en la misericordia y el amor de Dios. Pero no queremos ver el lado cruel de la falta del perdón. El perdón acarrea tantas consecuencias para nuestras vidas. Hay gente que muere de amargura, ¿sí sabían? Hay gente que muere por no poder perdonar y el cuerpo se enferma. ¿Sí sabían que hay enfermedades que se presentan en el cuerpo y realmente tienen un trasfondo emocional? Hay gente que se enferma de estrés, ¿sí o no? ¿No sale también herpes por estrés? ¿No se cae el cabello por estrés? ¿O te manchas? El vitiligo, todas esas situaciones. No se ha comprobado que hay enfermedades de nuestro sistema psicomotriz que también son afectadas por la depresión, la opresión y todo eso. Porque recuerden que cuando el cuerpo está almacenando tantas cosas, libera diferentes sustancias como la dopamina, la endorfina, sustancias que terminan perjudicando posteriormente nuestro cuerpo. Y luego queremos atribuir todo a: es que tomaba mucha coca en mi juventud, es que yo era amante de los tacos de guisada. Bueno, ¿quién aquí no le gustan los tacos de guisada? Es que a mí me encantaban los tacos de carnitas. ¿Cuántos? Gracias a Dios por el cochino, porque es riquísimo, hermano, pero todo con medida, todo con medida, todo con medida. Yo lo tuve que aprender. Un día que me fui a sacar análisis y tenía yo los triglicéridos altos y la química se me quedó viendo y me dijo: pues ¿qué comes, desayunos y cenas? Y yo parecía péndulo, hermano. Yo me mareaba, yo en la calle y me daba todo vueltas. Pero sí, debo de aceptar que me encantaban los tacos yo iba, salía. Fue la temporada donde el pastor, que ya está con el Señor, pero
cuando estaba internado, y todavía estaba con el Señor, salía yo todos los días. Hay una taquería que se llama El Vale. Y todos los días saliendo de la guardia, porque yo me quedaba todos los días en la noche. Y todos los días saliendo, imagínense, el pastor era tremendo, quien lo conoció. Entonces yo salía con un hambre terrible. No dormía, pero no me dejaba dormir. Si me quería no dormir, ya estaba parado en la ventana viendo con los binoculares. Eran las 2 de la mañana, no sé qué quería ver. Pero él quería ver. Y yo me paraba, y gracias a Dios ya en el último mes nos pusieron un reposé y ya podía yo medio dormir ahí, pero estuvimos 3 meses y medio ahí internados junto con él. Y yo salía con un hambre, hermano, que yo agarraba y lo primero que hacía era salir y comerme 4 tacos de carnitas. Espérense, no engordaba en ese momento porque entrenaba después de ir, pues en las tardes tenía entrenamiento. Ahorita ya se me como 3, pago las consecuencias, me da agruras en la noche. Pero gracias a Dios también por el agua mineral, porque eso siempre, y un limón, Dios sabe que era necesario, por eso Dios dio ciencia. Pero empezamos a contaminar nuestro cuerpo de manera física, hay repercusiones. Y sabemos que voluntariamente, cuando dejamos o quitamos esas dietas de nuestra alimentación, podemos retomar, ¿verdad?, nuestra vida con normalidad y podemos ser sanados de esas situaciones, si lo hacemos a tiempo, evidentemente. Pero con las cuestiones del alma es una cuestión aún más complicada. Porque no se trata solamente de quitar el alimento de tu boca. Se trata de quitar el rencor de tu corazón. Se trata de limpiar lo que hay dentro de ti, lo que te ha lastimado por años. Negarte a esa sensación de aprehensión para empezar a sentir un estímulo de libertad. Quien no perdona no es libre, y quien no es libre no puede ser salvo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esto? Aquí vemos claramente cómo Jesús dice que había un siervo que tenía un rey, y este siervo le debía, la escritura de las 60 dice denarios, una cantidad exorbitante de denarios. Estoy seguro que ese rey tenía una tienda de raya. Entonces, él iba y pedía fiado todos los días. Y cuando terminó un tiempo, el rey dio mucha pérdida y dijo, bueno, hay que recuperar los impuestos y a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ven y págame. El hombre, evidentemente, en una postura de incompetencia para pagar, dice, perdóname, y se hinca. Como muchos nos hemos hincado delante de Dios a pedirle perdón. Entonces el rey, como es grande en misericordia, es justo, pero grande en misericordia, le perdona la deuda en su totalidad. Repite conmigo, el deudor soy yo. Pero luego este deudor es ingrato. Este deudor no entendió la palabra. Este deudor es un oidor olvidadizo. Él escuchó acerca del perdón y lo recibió, pero se le olvidó. Entonces él sale y dice, ya me perdonaron la deuda, pero alguien me debe. Y el que me debe, me la paga. Entonces va con ese pobre hombre que estaba peor que él, porque este hombre le debía un 10% de lo que le debía al rey. Y va y dice la Biblia que lo pesca del pescuezo y le dice, ¿me pagas o me pagas? Entonces aquel hombre que también era como él se hinca porque necesita recibir perdón. Pero aquel siervo es malvado porque ha decidido ser malvado, porque recibió el perdón y pudo aplicarlo, pero él decidió ser malo. Y entonces le dice, no, si no me pagas te voy a mandar a la cárcel, y lo manda a prisión. Y la gente que estaba alrededor de él, repite conmigo, mis hermanos, escucharon la crueldad de aquel hombre.
y fueron y le contaron al rey, como aquella mujer viuda que iba todos los días delante del rey a que le hicieran justicia. Y dice, fíjate, rey, que este hombre que tú le perdonaste su deuda, ahorita anda mandando a la cárcel a otro que le debía. No era chismoso, era comunicativo el hermano. Perdónenme. Y lo que sucede posteriormente es que el rey se le olvida que lo perdonó porque debe de cumplir con la justicia. Y lo manda a la cárcel. ¿Ese rey es? ¿Quién es ese rey? Ah, ya se les olvidó. Siervos malvados. ¿Quién es ese rey? Ese rey es Cristo. Ese rey es Dios. Dios, viendo la incapacidad del hombre para dar por gracia lo que por gracia ha recibido. El perdón es por medio de la gracia. Somos perdonados por gracia. Porque la salvación es un medio de gracia. Entonces, aquí el hombre ya no le queda de otra y es mandado a la cárcel y es torturado. Ya no solamente la analogía que está ocupando la Biblia, ya no es solamente hablar de deudas, está hablando de juicio. Por eso les decía, nuestra salvación está completamente vinculada a la actitud y las obras que hacemos. La salvación no es por obras, pero dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras. Y la fe sin obras es muerta. Y el medio para alcanzar la salvación no es solamente la gracia, sino la fe. Tengo que tener fe en que Dios me va a perdonar por medio del sacrificio de Cristo. Si no hay fe, no hay salvación. Y si no hay obras, no hay salvación. Ahora, ¿pueden ser obras dignas de arrepentimiento? Claro. Hay situaciones donde la persona se arrepiente antes de morir y demostró una obra de arrepentimiento y es perdonada. Pero la pregunta es, los que constantemente buscan a Dios y su justicia, pero no la aplican, ¿esto aplica para ellos? Como la doctrina del bautizo, dice la palabra que si tienes tiempo en la iglesia, si tienes tiempo de conocer a Dios y no das ese paso de compromiso, eso pone en riesgo tu salvación. Porque el bautizo es un compromiso con Dios. ¿Qué dice la palabra? Mueva a mí para que entonces sea yo partícipe en la muerte y la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, el compromiso se cumple. Dice la palabra de Dios de una manera muy clara en Romanos 8:15, porque vosotros no recibieron ¿qué? Un espíritu que de nuevo los haga esclavos. Cuando tú eres perdonado por parte de Dios, ¿qué es lo que funciona ahí? Viene el Espíritu Santo y ¿qué? Te convence del pecado, te arrepientes y por lo tanto naces de nuevo. Has sido sellado por el Espíritu. Sellado, no bautizado, no me junten las enseñanzas. Cuando eres sellado, el Espíritu Santo te pone automáticamente la marca, lo que dice Cantares 8:6, ¿verdad? Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y duro como el Seol, los celos. Sus llamas de fuego fuerte llaman y aún las muchas aguas podrán apagar ese amor. Si el hombre diera todo lo que tiene, ¿qué dice? De cierto lo menospreciaría. El amor de Dios entra en nosotros y nos sella con poder y entonces tenemos una identidad de hijos de Dios y debemos de actuar como hijos de Dios. Y el Hijo de Dios actúa como Cristo actúa. Y si Cristo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando no perdonamos, dice la Biblia que entonces no se nos ha dado un espíritu de temor, no hemos sido entregados a un espíritu de esclavitud, sino hemos sido entregados a un espíritu de libertad para ser adoptados hijos e hijas de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre.
la falta de perdón es una de las situaciones que más afecta a la iglesia. Genera divisiones, genera tibieza espiritual, genera mala comprensión de la palabra de Dios. Y pudiera seguir yo con la lista. Porque queremos que Dios trabaje en nosotros, pero Señor, esa persona me la hizo. Quiero que me transformes. Y él canta, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, pero llegas a tu casa y cómo lo odio. Señor, tuya es la venganza, yo daré el pago, pero hoy quiero ser tu instrumento. No quieres ser un instrumento para llevar a Cristo a las naciones, pero quieres ser un instrumento de la ira de Dios. Y lo ves y no sientes mariposas en el estómago. Esas mariposas se volvieron mariposas metálicas. Nada más te sientes como te cruza una tripa con la otra y algo dentro de ti te genera tanto rencor. Por eso les decía, ¿saben perdonar? ¿Cómo saben que perdonar? Te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías, si hoy tuviéramos un test secreto y tú hicieras una remembranza de tu vida hasta este punto y pensaras cuántas veces has perdonado, cuántas y cuántas no, cuántas personas aparecerían en la parte que no? ¿Saben una oración que decía David? Líbrame de los pecados. ¿Que qué? Hay personas que hemos querido ignorar para no seguir sintiendo ese rencor, pero siguen ahí. Hay una palabra que me encanta mucho que Jesús habla acerca de las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras, dice, van todos los días, se escabullen entre el huerto y roban las uvas del viñedo. Van, la pequeña zorra va y toma una uva y se va. Se esconde en el hueco, se la come, espera que no esté el sembrador y vuelve a salir y vuelve a tomar otra uva y regresa. Y esto es constante todo el día, todos los días, todos los meses, todos los años. Y un día el sembrador llega a su huerto y como lo ha tenido tan descuidado, no ha revisado los huecos en el piso, no ha visto si hay plaga, entonces el huerto, ¿qué pasa? Queda destruido. Y el sembrador se queda y dice, el hortelano dice, ¿qué pasó? Si apenas el año pasado lo vine a regar, si apenas vine a fumigar, ¿qué fue lo que pasó? No tienen bichitos, ni tienen nada, pero ¿qué es lo que pasó? Y las pequeñas zorras están escondidas, porque las zorras son, ¿qué son? Menos la de Dora la Exploradora. Ese zorro era, siempre lo cachaban, gracias a nosotros, ¿verdad? Y ahí estaba Zora gritando, zorro, no te lo lleves. Pero aquí, imagínense, le podías ayudar a Dora, pero no te puedes ayudar a ti. ¿Sí me están entendiendo? Y las zorras vienen y toman, y toman, y toman, y toman, y toman. Y entonces Dios, ¿sabe por qué hace esta analogía Jesús? Porque el viñedo, el huerto que la zorra toma son los frutos del Espíritu. No es casualidad que los frutos sean vinculados con el huerto. Crece la fe, pero la zorra es el rencor. Y va la zorra y toma un puñado del fruto de la fe. Crece la mansedumbre, va creciendo el vástago, pero entonces la zorra viene y le pega un jalón al vástago y no permite que los frutos crezcan. Eso es lo que ocasiona la falta de perdón en nuestros corazones.
y nos preguntamos y nos inconformamos con Dios. Señor, ¿por qué no he podido crecer espiritualmente? ¿Por qué no puedo ser libre? Señor, ¿por qué cada vez que no quiero hacerlo lo hago? Señor, ¿por qué por más que corro me alcanza? Señor, ¿por qué cada vez que me escondo me encuentra? Porque donde no hay una libertad verdadera, siempre va a haber un eslabón que van a jalar. Escuchen bien, la falta de perdón no solamente es ir a perdonar a tu hermano, es también perdonarte a ti mismo. Primordialmente, perdonar al prójimo como a ti mismo. Amarlo como a ti mismo, no ser deudor, dice la Biblia. Porque te vuelves esclavo. Y sabes una cosa, no solamente eres deudor cuando le debes a Coppel, le debes a Electro, le debes al vecino, eres deudor también cuando le debes perdón a alguien. Y dice que el deudor se hace esclavo del acreedor. Y el acreedor, ¿saben qué pasa cuando tú tienes una deuda y no la pagas por varios años? ¿Qué es lo que hace la empresa a la que le debes? ¿Sí saben lo que hace? Vende tu deuda. ¿Sí sabíamos eso? La vende a un consorcio de litigantes que se van a encargar de llamarte todos los días, durante todo el día, cada minuto, no importa dónde estés, en la oficina, en la casa, donde sea. Y cuando quieras tú pagar tu deuda, ya no vas a pagarla con la persona, alguien más adquirió tu deuda. Así es esta situación. Cuando tú no perdonas, Satanás, la cosa es con el hermano, la cosa es con tu familiar, la cosa es con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, la cosa es con el vecino. Pero entonces Satanás viene y dice: yo compro esa deuda, pásamela, yo la quiero, yo se la voy a cobrar. Y entonces Satanás empieza a hacer que nuestra vida espiritualmente decaiga, que nuestro anhelo por buscar a Dios se vaya, que nuestro compromiso con Dios desaparezca. Y entonces Satanás, como compró esa deuda, lo que hace, fíjense, yo siempre he dicho que Satanás es un clon chafa de Dios. Él quiso ser como Dios y ponerse a la altura de Dios, pero no pudo. Él también tiene una simiente, ¿verdad? Lo veíamos, el anticristo. Y él también compra la deuda como Cristo compró nuestra deuda. Y entonces, ahora como también es suya la deuda, va a ir poniendo a la persona que odias en tu camino todos los días. Y cada vez que tú pienses mal de esa persona, hables mal de esa persona o sientas algo mal de esa persona, dice la palabra que en Job 1, Satanás venía de merodear la tierra y se presentó delante de Dios para acusar a los hijos de Dios. Satanás, no creas que te lo va a poner ahí para que tú lo perdones, al contrario, te lo va a poner ahí para que tú peques. Y entonces irte a acusar delante de Dios. Mira, ayer estaba llorando en la iglesia que lo perdonaras y no puede perdonar a su hermano. ¿A poco no es hipócrita Dios? ¿A poco no merece ser conmigo? Nos volvemos esclavos y a veces, ¿saben qué es lo que sucede? Que a veces compramos faltas tan pequeñas porque no hemos sido transformados a la luz de la verdad. Nos volvemos copos de nieve, todo nos ofende. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que criticamos a la generación de cristal, pero los de cristal somos nosotros, porque nosotros hemos formado esa generación. Es que me vio mal el hermano, a lo mejor el hermano está visco. No es su culpa. Es que me criticó esto, me dijo aquello. Tú no sabes realmente. Es que yo escuché que dijo esto, es que yo escuché que dijo aquello.
llenando nuestro corazón y lastimando nuestro corazón, pero también no son cosas que tranquilamente podríamos orar a Dios y Él las quitaría de nosotros. Pregunto yo. El problema es la actitud que tenemos para entonces perdonar. Ese es el problema, que podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo, hermano. Porque el siervo malvado tuvo las dos opciones. Pudo igual hacer como el rey hizo con él o no hacerlo, y él decidió no hacerlo. Ese es el gran problema con nosotros. Poco a poco decidimos no perdonar. Y es por eso que trae tanto dolor a nuestro corazón la falta de perdón, porque es una decisión propia. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que no lo perdonaras. Al contrario, Dios te dio las herramientas para perdonar, pero tú has decidido no hacerlo. ¿Eso no trae una situación difícil a nosotros? Claro, porque eso nos aparta de la gracia. Si tenemos que enseñar la gracia a los hombres, pero nosotros resistimos esa gracia para los hombres, ¿dónde está nuestro testimonio? Fíjense una cosa, a mí, por mucho tiempo, se la vivieron hablando de mí, criticándome muchas personas que yo conocí, que yo les extendí la mano. Y nunca una ofensa va a doler más que la que viene de tu círculo, que la que es la que menos esperas. Como las chicas cuando se les unen en la secundaria porque la amiga le quiere quitar el novio a la otra. No hay ofensa más imperdonable que esa para ellas. Y al hombre, si te critican o te hablan mal enfrente de otra persona, no hay ofensa más grande que esa. Y si es cierto, debemos lealtad. ¿Sí o no? Si yo sé que están hablando mal de ti, mi lealtad es contigo, yo tengo que defenderte. Yo siempre he dicho, si yo aparento tener una amistad, pero esa amistad no me defiende en el momento donde yo no estoy, entonces no es mi amigo, es un conocido. Y eso no es pecado, porque igual Jesús tenía seguidores, pero también tenía amigos. Por eso les digo la importancia de determinar qué realmente es una ofensa y qué realmente no es una ofensa. Yo les decía, el don de discernimiento, ¿alguien sabe qué es el discernimiento? El discernimiento no es saber lo que es bueno y lo que es malo, eso lo sabemos todos. Si esto que estoy haciendo me va a llevar a la cárcel, es malo, punto. Si esto que estoy haciendo afecta a alguien, es malo, punto. El discernimiento va más allá, es más adentro, es discernir lo bueno dentro de lo bueno. Y eso es el discernimiento. Y lo malo dentro de lo bueno. Tengo que tener un corazón y unos oídos sensibles al Espíritu para discernir de dónde proviene la ofensa. Imagínense que Jesús se le hubiera tomado personal con Pedro. Ay, hermano, pobre Pedro. Si aún a Judas lo perdonó, pero Judas tuvo la decisión en sus manos y decidió no tomar el perdón. Judas caminó con Jesús, anduvo con Jesús y sabía que Jesús iba a perdonar su ofensa, pero él decidió colgarse. Pedro caminó con Jesús, resistió muchas veces a Jesús, pudo tomar la decisión de apartarse e irse, pero él tomó la decisión de reconciliar. Y hasta el final, muriendo de la manera más cruel, evidentemente no como Pablo. Pablo murió decapitado. Pedro murió clavado en un madero de cabeza. ¿Sí sabían eso? El apóstol Pablo, meses antes de morir, escribía regocijados en el Señor. ¿Cómo ama Pablo? Pablo era tremendo. Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza y él decía, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Decía, porque en Cristo vosotros sois más que vencedores. Es difícil, ¿verdad? Pero Pablo perdonaba la ofensa. Hermano, ¿a qué voy con esto? Que realmente si nosotros no aprendemos la dádiva del perdón, si no aprendemos a ser compasivos, Efesios 4:32 dice, más bien, en la versión,
Bueno, Proverbios 17:9, fíjense lo que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa, ¿qué hace? Dile que tienes a un lado, perdona. Dile, perdona. Perdón. Y a partir de ese día, hermano, yo nunca he vivido tan libre en mi vida. Siempre todo el mundo me dice: es que no puedo creer que tú te llevas con todo el mundo y no te guardas rencor a nadie. Y digo, yo ya no guardo rencor desde el momento donde decidí ya perdonar. Ya lo solté y se lo entregué al Señor. Dice la palabra que Él hace justicia a los santos y que el Señor también tiene misericordia del pecador. ¿Y quién soy yo para no entregarle esa gracia? Y yo ese día que me hinqué a orar, porque había un malestar tan fuerte en mi corazón, y yo me hinqué y le dije al Señor: no puedo, la verdad, quiero hacerlo. Abro la boca, pero la lengua se me amarra. Y yo estaba orando ahí, postrado en ese lugar, y justamente estaba aquí. Y yo estaba orando al Señor y le decía: Señor, no puedo, o sea, tú lo sabes, tú todo lo conoces. Dice que nadie conoce más el corazón del hombre que tú, Señor, pero si me dejas, yo voy a decir, voy a ser sincero. Yo hasta le estaba orando: si me dejas ver tu justicia, yo lo perdono. O sea, yo quería que lo castigara. Yo le estaba diciendo: Señor, si yo veo tu justicia, yo lo voy a soltar. Y entonces estaba yo orando, cuando de repente, yo no recuerdo en qué momento yo abrí la Biblia. Cuando de repente abro los ojos y claramente el Espíritu me hace sentir que lea, y leo: sed mansos y humildes y aprended de mí, y alcanzaréis descanso para vuestras almas. Eso es ser manso y humilde. Manso es eso, la actitud de perdonar. Una persona mansa es una persona que todo el mundo dice: es que eres menso, porque eres manso. No es cierto. Manso es doblegar tu voluntad. Manso es decir: Señor, aquí estoy. Y humilde es decir: porque te necesito. Porque ya no es lo que yo sé. Y yo tenía un conocimiento de la Biblia amplio, y yo leía todos los días la Biblia, y yo escudriñaba la palabra de Dios, y yo cada día mi conocimiento crecía y crecía y crecía, pero mi espíritu nunca ensanchaba. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? Y ese día tuve que orar como David: trae a mi memoria los pecados que me son ocultos. Y ese día, hermano, el Señor empezó a traer a mí cada una de las faltas que había cometido. Yo estaba orando, quejándome de Dios, con Dios, por una persona, y entonces el Señor me empezó a traer a la memoria todas las personas que yo había ofendido. Y no me quedé ahí. Yo empecé a perdonar y empecé a pedir perdón al Señor. Pero luego fui y me puse a cuentas. Nada me había... Ahí fue donde aprendí que sé perdonar. Ahí fue donde entendí que aprendí a perdonar. Ese día hubo un cambio en mi vida, hubo algo que cambió mi vida. Y cuando dice la Biblia que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, es imposible salir iguales. Es como chocar con un tráiler. Si tú eres arrollado por un camión, es imposible que tú salgas de ahí. Obviamente para Dios nada es imposible, pero es imposible que naturalmente no haya algo que te cambie en ti. Va a salir un brazo por allá, una pierna por allá, pero va a pasar algo. Lo mismo es con Dios. Cuando tú tienes un encuentro realmente con Dios, es imposible seguir igual. Pablo, cuando era Saulo, tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco, y dice que la gloria de Dios resplandeció y lo botó del caballo. Y ese hombre entendió quién era el que estaba presentándose. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Él era un hombre de autoridad. Saulo era un hombre de autoridad, era un general.
pero allí entendió que había uno más grande que él. Y después de ese episodio, Saulo ya no fue Saulo, ahora fue Pablo. Después de ese episodio ya no siguió persiguiendo cristianos, ahora ganaba personas para que se volvieran cristianos. Después de ese episodio, la gracia llegó a los gentiles. Y después de ese episodio, tú y yo conocimos el Evangelio. ¿Qué hubiera sido de la historia de la iglesia si Saulo no hubiera aprendido a perdonar y a pedir perdón? Y Saulo escribe, y Pablo escribe: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, ya no es un tema de que te sientas bien contigo mismo, es un tema de preocupación porque es tu salvación. ¿Quieres ser lanzado a la cárcel a ser torturado? ¿O quieres vivir libre porque el Señor te hizo libre? ¿Cuántos de aquí se sienten libres? ¿Y cuántos de aquí son realmente libres? Ser libre va más allá. La libertad, cuando estudiaba yo Derecho Romano, y me encantaba mucho el Derecho Romano, pero la verdad me aburrí al principio, pero luego entendí muchas cosas. El Derecho Romano se basa, está fundado en el derecho que los griegos van estipulando, y los griegos se basan en las enseñanzas bíblicas. Y dentro del derecho romano, cuando el dueño, el padre de familia, tenía esclavos y siervos, y él, por misericordia, entendía que la deuda, porque la deuda era hereditaria, tu hijo podía adquirir tu deuda, y eso no está muy lejos de la realidad de maldiciones generacionales. Hay gente que nace con rencor, hay gente que es rechazada desde el vientre de su madre y nacen viviendo el rechazo. Toda su vida sienten que son rechazados, ¿verdad? Sienten que no caben en ningún lugar, y cuando van a algún lado y alguien les ofrece, y rápido son como estos animalitos que los quieren agarrar para ayudarlos y huyen, porque han sido rechazados tanto tiempo que ya no saben cuándo es una muestra real o cuándo es algo de mentiras. Entonces esa gente está con su corazón lastimado y no se dejan amar, no se dejan ayudar, no se dejan restaurar. Y eso va siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y entonces los hijos de esas personas acarrean esa maldición. Porque debemos de dejar de pensar que el perdón es algo insignificante. El perdón trae consecuencias eternas. Cuando habla acerca de las atalayas, de las centinelas, cuando Ezequiel habla de las centinelas y dice: vosotros sois responsables de la sangre de aquel hombre. Si la sangre fuese derramada, a vosotros se les será, ¿qué se les será? Demandada esa sangre. Imagínate que la sangre que el Señor te va a demandar es la sangre de la persona que tú no has querido perdonar. Porque si no perdonas, no puedes compartir el mensaje del Evangelio con él. Y hay tanta gente que necesita de la palabra de Dios. Hay gente a la cual a lo mejor nos cae mal y necesita que el mensaje les llegue. Pero como primero está tu orgullo antes que el Señor, espérate. Primero nos arreglamos el lío. Y nunca has pensado en las consecuencias de eso. Que si esa persona fallece y tú no lo perdonaste, ¿cuándo lo vas a perdonar? ¿Cuándo te vas a poner la cuenta? Dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces, fíjense, luego pasan a casa, los papás se pelean, los esposos, y se van a dormir y te volteas y pones una almohada, ¿verdad? Esta es tu parte, esta es mi parte, no te metas en mi parte. Pones el muro del trono. Y yo siempre he dicho, fíjense, yo tengo una
pensamiento. Cuando antes de dormirme, aunque todavía no me haya puesto cuentas con la persona, yo oro a Dios y digo: Señor, trae perdón a mi corazón, porque hoy me enojé bastante, me enojé hasta aquí, Señor. Sentí en la leche aquí. Tú sabes que ese apellido es colérico, sanguíneo, más no poder, Señor, y yo lo sentí aquí. Pero ayúdame a poder menguar yo para que vivas tú en mí. Y luego las personas me dicen: es que no sé cómo no te enojas. Pues ¿saben qué? Luego se enojan más conmigo porque me río. Pero es que es mi actitud ante los nervios. Me río porque veo el punto gracioso de la situación. Digo: Señor, pues al fin y al cabo al rato vamos a estar bien. Entonces mejor me río ahorita. Pero a veces hay que aprender también a ser prudentes. Entonces si estás viendo que la persona arde en ira, no te rías. Ya lo he aprendido. Mi mamá me lo enseñó varias veces. Cuando me regañaba y yo por nervios me reía: ay, hermano, mide unos 50, pero para llegarte facilito, le salen alas sin tomar Red Bull. Llegaba y yo debo aceptar, yo fui un niño muy contestón. No, Señor, no lo voy a morir aquí, pero está diciendo mentiras. Yo era contestón. Yo, si me decían: haz esto, era el eterno ahorita. El eterno ahorita. Y el Señor me fue moldeando, El Señor me fue trabajando. Luego, ahorita ya me da mucha risa porque de repente llega y me dice: oye, necesito esto. Y le digo: ahorita. Y ya agarra y se sale. Luego va a la casa y me ve y me dice: oye, ¿puedes ayudarme en esto? ¿Me puedes llevar aquí? Así. Y luego ya tengo que voy a hacer algo y le digo: ahorita, cuando me desocupe. Y ya cuando sale el espíritu me redarguye: el domingo vas a predicar, pecador. Ya voy corriendo. ¿A dónde vas? Vámonos. Ya no, y el Espíritu te guía a empezar. Ahora necesitamos vivir en el Espíritu. ¿Cuándo vas a aprender a perdonar? Cuando el Espíritu vive en ti y demuestras de ello. El perdón es una obra del Espíritu. ¿Saben cuál es la obra del Espíritu Santo? La regeneración, la santificación, la purificación. Esa es una obra del Espíritu y solamente sucede cuando dejas que el Espíritu obre en ti. ¿Queremos matrimonios felices? Tenemos que aprender a que el Espíritu debe de vivir en medio de ellos. Queremos amistades que perduren, amistades saludables. Debemos de dejar de ver primeramente nuestros beneficios y empezar a ver lo que Dios quiere para nosotros. Por último, ya para que oremos, y en lo que te doy el pasaje, yo te invito a que tú pienses en eso. La falta de perdón es un pecado, hermano, porque es un rencor. La falta de perdón no discrimina. La falta de perdón no es de un nicho, no es de una sección, no es de que si esta persona sí y esta persona me ofendió menos, si esta sí y esta no. La falta de perdón es pareja. Y ¿saben qué es también lo malo de que no discrimine? Que no ve edades. Tu falta de perdón puede dañar desde la crianza de tus hijos hasta la formación de los hombres y mujeres. Tu falta de arrepentimiento va a terminar haciendo la obra entre la diferencia entre el hogar que tú anhelas tener y el hogar que vas a tener. La descendencia que va a crecer, que quieres que crezca, como quieres que crezca, y la descendencia que va a terminar creciendo. Y es algo que yo le oré a Dios y le dije: todo lo que hay en mi corazón te lo entrego, y yo te pido perdón por todo lo que nunca pedí perdón. Y fue un trato muy fuerte de Dios conmigo, y todavía el año pasado tuve que seguir aprendiendo humildad. El Señor todavía el año pasado trató conmigo de una manera muy grande, y pasé meses de silencio, teniendo una experiencia de depresión en un grado
grado menor, pero sí teniendo ciertos pensamientos y teniendo que sanar mi corazón y decir al Señor, trabaja conmigo. Y aunque haya muchas cosas en mí, yo sé que tú eres quien las va a quitar. Y el Señor trabajó conmigo constantemente todos los días que yo iba y doblaba mis rodillas delante de Él, que yo abría la palabra de Dios y oraba. El Señor se encargaba. Y ese proceso duro que duró bastantes meses, el Señor lo fue acomodando todo. Y llegó un punto donde yo sentí el perdón. Porque a veces sentimos el perdón de muchas maneras. Y Dios nunca nos prepara para saber cómo, nunca nos prepara el momento para saber cuándo ya sentiste el perdón y cuándo no. A veces hay personas, y fíjense, les voy a decir una cosa, y si ustedes le han pedido perdón a Dios y no se han sentido perdonados, tienen que seguir orando por eso. Va a llegar un día donde el Señor les va a dar ese perdón, lo van a sentir. Hay gente que se martiriza porque ora hoy y no siente el perdón de Dios, pero ya no ora mañana y no ora pasado. El perdón lo sientes cuando todos los días vas delante de Dios y oras. Y ese fue un consejo que un amigo pastor me dio y me dijo: todos los días vas a tener que ir a tu lugar secreto y vas a orar al Señor y le vas a pedir que sientas el perdón. Aunque el Señor ya te perdonó, pero tú necesitas convencerte de que has sido perdonado. Y todos los días, hermano, sin falta, yo iba delante del Señor: perdóname. Y si ya me perdonaste, ayúdame a sentirlo. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y un día simplemente lo que pasó es que mi oración cambió. Ya no me sentía culpable. Aquí dice la palabra rápidamente. Fíjense, vamos a Hechos. Vamos al 3. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Perdonar es arrepentirse. Perdonar es, Lucas 17:3 dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peque contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo las 7 veces. Debemos de aprender a cultivar el perdón. El perdón trae libertad. Sí, amén. Hemos vivido esclavos muchos años y hay que aprender a sentirnos libres. Dice la palabra que ya no nos vemos como esclavos, sino como hombres libres. Y a veces hemos pasado por tanto que sentimos que ya no podemos perdonar, ya no podemos liberar. Y es que no hemos experimentado una plenitud. Porque la plenitud es Cristo. Y tenemos que experimentarla. ¿Y cuándo la vas a experimentar? Cuando ya saques todo lo que tienes dentro. Cuando digas el nombre y el apellido y pronuncias te perdono, como Cristo me perdonó a mí. No somos jueces, somos hijos. Y debemos de actuar como hijos. A lo mejor el daño fue desde casa, desde la formación, el abandono. Y hay raíces de amargura que son de generación en generación. Pero gracias a Dios porque el Señor nos da su palabra para que seamos libres. Y conoceréis la verdad. Y esta es la verdad, su palabra es la verdad. Que si alguno se arrepiente, el Señor lo perdona.
Y si alguno perdona, el Señor lo perdona. Y que aquel que perdonó debe de perdonar. Cierra tus ojos. Y a lo mejor ya lo que necesitas es perdonarte a ti mismo. No tienes nada contra tu hermano, pero hay algo ahí dentro de ti que no te hace sentirte perdonado ni libre. A lo mejor hace tiempo cometiste una falta y le has perdido el perdón a Dios muchas veces y no sientes el perdón de Dios. A lo mejor tienes algo en contra de alguien y no has podido decirlo. Te voy a decir una cosa: cuando tú te atrevas a perdonar, entonces vas a experimentar una libertad. Por mientras solamente es una libertad ilusoria, pero cuando lo llevamos a la práctica, entonces algo cambia en nosotros. A veces decimos, yo ya perdoné, pero no voy a hablar de ese tema porque todavía duele. Porque realmente no ha habido un perdón. Y necesitas liberarte. Libérate tú. Libérate tú de eso. A lo mejor otra persona no te ha pedido perdón, pero tú necesitas ser libre. Tú dices, Señor, yo perdono, yo suelto. Señor, yo no quiero sentir esto que siento por esa persona, esta carga. Señor, aquí estoy, te lo entrego a ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender el perdón. Yo te voy a invitar a que tú digas el nombre de la persona que tienes que perdonar. Dile en voz baja para ti con Dios. Dile, esta persona me lastimó. Consciente o inconscientemente me ha dañado. Pero hoy yo perdono, Señor, como tú me perdonaste en esa cruz. Esta persona se ha encargado de hacerme tanto, Señor, pero hoy yo perdono. Esta persona me ha lastimado, Señor, con sus acciones, pero hoy ya no soy más esclavo de ella. Hoy me presento libre delante de ti. Tomo un paso de valor y perdona. Toma un paso de valor y suelta. Dile, Señor, heme aquí está mi corazón, dice tu palabra. Guarda tu corazón porque es lo más valioso que hay y yo hoy lo quiero sanar. Señor, sana mi interior. Yo sé que hay un proceso de sanidad interior que tengo que pasar, pero debo de empezar a aceptar que necesito ser sanado. Yo perdono a mi padre, a mi madre. Yo perdono a mi esposo o a mi esposa. Yo perdono a mis hijos. Yo perdono a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano. Yo perdono a aquella persona que hirió mi corazón y que no me ha pedido perdón, pero yo hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Dile, Señor, ya no quiero que genere más dolor en mí. Sus acciones me han lastimado tanto tiempo, pero hoy me hago libre de eso. De todo el abandono que sufrí, de toda la experiencia que me generó, yo lo entrego en tus manos.
pasar